Y ya estamos en contacto con el doctor Dino Zafrani. Muy buenos días, Dino, ¿cómo estás? Un gusto, Mario, un gusto estar con ustedes. Bueno, aquí estoy con un grupo de amigos que estamos llevando adelante este programa, Carolina Carvajal, Matías Greter y Jorge Muroquio, así que alguno de ellos en algún momento te hará alguna pregunta, pero me interesaba algo que tiene que ver, hoy un oyente fue bastante rápido y dijo, pero la simulación en la lucha por la vida no es un libro de José Ingenieros. Sí, efectivamente. La pregunta tiene que ver, ¿la simulación en la lucha por el poder se produce también sistemáticamente, Dino? Es decir, que no solo los seres vivos simulan para poder sobrevivir, para poder ascender en la escala biológica, sino que en el campo estricto de la política la simulación juega un rol importante. Yo creo que eso analizado en el contexto actual, de hace bastante tiempo, me parece, hay una enorme mediocridad de parte de la dirigencia que padecemos, digamos. Incluso algunos hablan de dirigencia canalla, ¿no? Porque no ha logrado revertir la decadencia de este país. Y no obstante presentarse para... ¿Qué es la pregunta? ¿Para qué se presenta si de pronto no se sabe qué van a hacer o qué proponen hacer, y cuando se llega es para ver qué se hace? No, como decía por ahí, me parece que era la Merkel, que antes de asumir dice, yo ya sabía lo que tenía que hacer. Claro. No es el caso de nuestra dirigencia, ¿no? Y de ahí vendrá la simulación, la farsa, el macanear, digamos, ¿no? Y en el medio están los ciudadanos de a pie de todo el país, ¿no? Te voy a hacer preguntas de los dos lados de la grieta, para que nadie piense que estamos jugando para uno de los dos lados de la grieta, porque yo no juego a favor de ninguno de los dos. Pero vos habitaste, empiezo por un lado, ¿no? Vos habitaste Santa Cruz, Río Gallegos, durante unos años que identificaban el accionar, el modus operandi, la ideología, la forma de pensar del kirchnerismo de una manera que después apareció como girando en 180 grados. ¿Qué nos podés referir al respecto? Sí, yo llegué a Santa Cruz en el 83, en enero, y en octubre se produce la llegada de Alfonsín al gobierno y la recuperación de la democracia. Uh-huh. En esos años me toca conocerlo porque vivía al frente, digamos, alquilaba al frente del estudio de Kirchner. Y obviamente participé, apenas llegué, en movidas políticas, y en realidad el tema particular, concreto de los derechos humanos, los tuvieron a ellos por ausente durante muchos años. Y cuando les tocó ejercer cargos de gestión y de poder, como la intendencia, en el año 87, después en la gobernación desde el 91 hasta el 2003, no tuvieron una participación activa en derechos humanos, menos en la época de la dictadura. Eso es totalmente así, absolutamente comprobado, ¿no? Uh-huh. Incluso recuerdo que con el tema de la campaña electoral, él aparece victimizándose de que tuvo un par de días, estuve preso, dice. Y estuvo 2 días con Rafael Flores, con almuerzo y cena. Es decir, no podés mencionar que tuviste preso sabiendo de que hubo decenas de miles de compatriotas que la pasaron realmente mal, perdieron la vida, los torturaron, están desaparecidos, y victimizarse de esa manera tan banal demuestra justamente el carácter simulatorio de esos años, ¿no? Ajá. De hecho, puedo corroborarte eso en el sentido de que a los 30 años de conmemorarse el golpe de Estado, los actos siempre lo hicimos nosotros en los primeros años. Esos 30 años nosotros pudimos exhumar los habeas corpus presentados en la época de la dictadura. Gracias al juez federal, entonces el doctor Camaño, que nos permitió accederlo. Tuvimos 5 en la mano. Fueron los únicos que se presentaron. Por supuesto, quien no figuraba ninguno de esos como patrocinante, ¿no? Y que en realidad, bueno, es un aporte que después se lo dejamos a la universidad, pero que demuestran claramente que el kirchnerismo no tenía esa convicción de defensa de los derechos humanos que luego aparece, como vos dijiste,
se puede analizar por qué y en qué ha convertido derechos humanos en esta etapa el kirchnerismo, ¿no es cierto? Es una metamorfosis que algunos de nosotros vimos, por ejemplo, en la asunción de Rodríguez Sá, allí, hoy justamente lo mencionábamos con Alejandro Olmos. Nosotros teníamos una idea de Rodríguez Sá, yo también había viajado bastante a San Luis, y de pronto, cae de la Rúa, viene un gobierno transitorio, por decirlo así, que va a durar hasta algo así como el 2 de marzo del 2002, porque las elecciones estaban convocadas inicialmente para muy poco tiempo, y de pronto un gobernador que tenía un perfil un tanto conservador aparece como realmente revolucionario, planteando el tema de la deuda externa y planteando también el tema de los derechos humanos, la reivindicación de las madres. Convoca madres, sí, yo recuerdo. Sí. Tal cual. ¿Vos pensás que esto genera la metamorfosis en otros dirigentes del PJ o hay otras evaluaciones por las cuales, a partir de la asunción, el 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner asume una acción bastante enérgica en torno al tema de los derechos humanos? Sí, dos cosas tengo para decir. Primero, que nunca hay que olvidarse que los que generaron que tuvieran vigencia los derechos humanos fueron quienes lucharon por ello, es decir, las madres y abuelas. Yo puedo aportar claramente que en el periodo en que él es gobierno en Santa Cruz, te repito, intendencia y 3 periodos consecutivos de gobernador, jamás se calentó por el tema de derechos humanos, eso te lo aseguro. En los primeros años incluso, nosotros hacíamos los actos de repudio por el golpe, junto con 2 mujeres maravillosas que había en Gallego, una profesora universitaria que era integrante del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, Milagros Pierini, y una chica del PO, Ana Redona, y con ellos yo colaboraba como abogado, eran los que organizaban los actos. Incluso recuerdo cuando pasamos la noche de los lápices en mi colegio, donde yo daba clase en el secundario, en el 86 la película de Olivera, se armó un desparramo fenomenal y en ese momento no hubo ningún apoyo de parte de Kirchner ni de Cristina, al contrario. Remontándonos más atrás, en la época de la dictadura, ellos eran recontra conocidos por un hecho fundamental, que era hacer plata. Es decir, no colaboraban con los familiares de presos ni se ocupaban de ese tema. Así que eso es parte de una realidad. Incluso nosotros trajimos a M por primera vez, me acuerdo que estuvo la mamá de Claudia Falcone, con don Jorge Zepterni, llevándolas al aula, al colegio, donde tenía una rectora que repiola, que nos permitía esas cosas, pero por parte de ellos jamás se ocuparon, ¿no? Al contrario, como una manera de no malquistarse con los sectores militares que tenían una fuerte presencia en los primeros años de democracia todavía en Gallegos, ¿no es cierto? Claro. Y finalmente, obviamente que la respuesta que todos nos damos, creo, es que en el 2003 apoyar a derechos humanos es una forma de presentarse en el exterior y cuya lucha ya era conocida, ¿no es cierto? O sea, se monta sobre ese proceso por el cual no generó absolutamente nada, lo reconoce, lo cual me parece fantástico, pero que con el paso del tiempo, personajes como Graciela Fernández Mejídez, por ejemplo, son un emblema de la lucha por derechos humanos, y tanto Eve como la señora Carlotto se han convertido en militantes de kirchnerismo, desnaturalizando los derechos humanos. Bueno, sí, eso significa, además obviamente hay que reconocer la lucha de madres que en algún momento, como vos mencionaste, Rodríguez Sá, en aquel breve gobierno que tuvo, es importante para estos organismos el reconocimiento, que te den bolilla después de tanto remar, y eso confunde. O sea, el reconocimiento, porque después hoy en día, ya con más de 90 años cada uno, están ahí, y se las llama para hacer declaraciones en función de determinado tema. O sea, son militantes, no están puestas en lo que es su tarea original de derechos humanos. Hoy claro, son militantes activas del gobierno. Sí, bueno, nosotros acá tenemos un emblema que es Nora Cortiñas, que creo yo que es un ejemplo. Nosotros la conocemos mucho. Perdón, me omití también mencionarla, exactamente. Sí, un ejemplo extraordinario. Además, una militante tan abnegada que creo que muchos jóvenes envidiarían tener
la energía, la vitalidad y la decisión de, superados los 90 años, seguir participando de la manera activa en que lo sigue haciendo. Pero te cambio un poquito ahora de eje y me voy al otro lado de la orilla. Pasamos el tiempo y estamos en el 2015 ahora. En el 2015, Cambiemos, el macrismo, el PRO, seguido por la UCR y la coalición cívica, tienen una primer consigna que es pobreza cero. Y aparte dicen cómo lo van a hacer, que es a través de un ingreso ciudadano universal, del cual, lógicamente, no solo no se habla una sola palabra una vez que ganan las elecciones, no lo implementan desde el gobierno y además incrementan la pobreza del 30 al 40%, es decir, 4,5 millones de nuevos pobres. ¿Cómo se entiende que en la Argentina se gane con este nivel de falsificación de las propuestas y haya una cierta creencia por parte de los votantes de que van a cumplir con cosas sobre las cuales uno supone no tiene ninguna convicción? Sí, hay mucha responsabilidad ciudadana en eso, porque todo lo que aparentemente estamos haciendo a lo largo del tiempo es no votar o votar en contra. Y bueno, al final no hay programa que se esté votando, sino se votan caras, se vota propaganda. Y además, incluso es como si fuera una continuidad, digamos, la grieta es como si la hacen desaparecer. Si vos te fijas lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Argentina y lo que ocurrió hace poquito en Italia, anteayer, demuestran que las izquierdas pseudoprogres no se hacen cargo de los mocos que se mandan. Es decir, Lula nos hace desembocar en Bolsonaro, Cristina nos hace desembocar en Macri. Es decir, son parte de la misma, son las dos caras de la misma moneda. Y después, pues obviamente, sigue siendo el malo de la película uno o el otro, y yo no me hago cargo de ninguna de los errores cometidos por los cuales la gente te votó en contra. Es decir, esta dirigencia está girando sobre sí misma y nos sigue entrampando para no avanzar, digamos. Si lo has tenido, Olmo, en las distintas entrevistas, ¿quién mejor, como con tantos otros, como Juliano, te pueden explicar del endeudamiento perpetuo? Que eso es lo que es la Argentina, es decir, cómo no, todo el tiempo estamos pagando las deudas contraídas y aumentadas por el gobierno precedente. Sí, claramente. Uno es ajeno, que uno lo endeudó más que el otro, y así es moneda corriente. Y cada vez se profundiza nuestra decadencia y los expulsados del sistema son cada vez más, ¿no? Claro. Casi la mitad de la población. Te entretengo un par de minutos más y me voy a dar el lujo, el placer de recordar una frase de Raúl Scalabrini Ortiz que me parece que viene al caso, que él dice en La política británica en el Río de la Plata, escrito en 1940, dice: todo lo que nos rodea es falso e irreal, falsa la historia que nos enseñaron, falsas las creencias económicas que nos impusieron, falsas las perspectivas mundiales que nos presentan, falsas las disyuntivas políticas que nos ofrecen, irreales las libertades que los textos aseguran. Esto está escrito hace 82 años y da la impresión de que si volviera a vivir, volvería a escribir más o menos lo mismo. Es decir, nosotros vivimos como una suerte de ficción donde mucha gente ha elegido no creer nada a nadie, pero evidentemente una sociedad democrática no se puede construir sobre la base de la desconfianza generalizada. ¿Cómo se reconstruye un régimen democrático donde la credibilidad de los dirigentes, de los representantes, de los políticos se reconstruya? Yo creo, Mario, humildemente, siempre podríamos hablar ahora de este tema, pero lo que se nota claramente es lo que nos falta. Nos falta un proyecto colectivo. Hemos perdido un proyecto colectivo, la gente lo percibe, no lo tenemos. Eso es lo que tendríamos que tratar de reconstruir sobre el pasado histórico, las luchas populares
digamos, gobiernos que han sido mínimamente emancipatorios en algún momento, y bueno, sobre ese cauce retomarlo y volver a navegar. Pero la juventud, que es la que más impulsaría estos procesos de cambio, y el margen mismo de una sociedad, en este momento optan por irse, diciendo, porque no ven que no hay una salida colectiva. Y nosotros, se supone que ya tenemos más experiencia y años y creemos todavía en que hay posibilidad de reconstruirlo, tendríamos que abocarnos a esa tarea. Supongo que desde cada uno, desde la trinchera en la que está, en el caso de ustedes, la difusión y aportando al pensamiento nacional, pero necesitamos trasladarlo a la política, que la política es acción. De qué modo se articulan políticas, no solamente para una elección determinada, sino para generar pensamiento en una sociedad que no tiene visos de salir adelante, ¿no? Al contrario, y incluso mira, como vos dijiste mencionando la frase de Scalabrini, en el 93, cuando enfrentábamos la entrega menemista, recuerdo con gente de la resistencia peronista que ya no estaba allá en Gallego, y una consigna que tirábamos era frenar el deterioro. Uh-huh. Y hoy imagínate lo que habrá sido el deterioro en aquella época, comparado con la actual. ¿Cuál sería la consigna hoy? ¿Cómo hacemos para frenar la caída en tobogán, digamos? Claro. Cuando incluso en ciernes tenemos el peligro de una hiper, de cosas coyunturales que van a generar más expulsión de los sectores sociales. Así que la tarea es ciclópea y bueno, hay que aportar a través de la difusión, a ver cómo nos aprendemos todo en un ida y vuelta con los sectores más dinámicos de la población que buscan de alguna manera bienestar, progreso, trabajo y de qué modo la dirigencia mediocre logramos desplazarla, digamos. Eso es lo que habría que tratar de lograr, que además es un fenómeno mundial, me parece. Sí, ya claro. El movimiento 5 estrellas allá en Italia, lo que ha generado, ahora gobierna la ultraderecha. Entonces, y son todos, digamos, entre todos no hacen uno, porque se suman puchitos y así se gobierna, con un 40% de abstención, ¿viste? La gente no quiere ir. Ojalá que, yo siempre, uno tiene confianza y esperanza de que recuperemos la senda de las ansias de liberación de este pueblo, de progreso, de pleno empleo, que tuvimos alguna vez casi, y bueno, cómo esa dirigencia va siendo desenmascarada en el camino, ¿no? Y te hago la última porque, bueno, contigo hemos recorrido un pedazo de lo que fue Proyecto Sur, que en algún momento emergió casi como una fuerza expectante, emancipatoria, con una referencia política y un programa político realmente esperanzador para los argentinos. Luego se fue como desvaneciendo, se fue desinflando y agravando la situación. Lo que hemos visto emerger es como una derecha neoliberal muy promocionada por los grandes medios de comunicación y el poder económico real, que ha tratado de instalar esta derecha para correr todo el debate del que estábamos. Es decir, hace unos años a nadie se le hubiera ocurrido decir, como dijo José Luis Esper, frente al conflicto donde los trabajadores del gremio del caucho, fabricantes de cubiertas, plantean un aumento salarial, que había que meterlos presos o bala, y hasta las propias empresas tuvieron que salir a distanciarse de semejante reacción fascista. Quiere decir que el corrimiento que hemos tenido en 10 años es casi apoteótico, al punto que un sector mayoritario que en 2019 se reúne para negar, es decir, para contradecir, para superar la política de Macri, termina en estos momentos en una política pragmática continuadora de lo que se vino a negar, a contradecir o a superar. ¿Cómo lees este corrimiento que estamos viviendo aquí? Y si pensás que en el futuro se va a poder reconstruir un polo gravitante en la política nacional que genere una expectativa de
un país soberano, emancipado, liberado. Ese corrimiento, francamente, me parece, Mario, es culpa nuestra. Es decir, nosotros somos responsables por haber adherido a una serie de ideas emancipatorias, enmarcadas en el progresismo, en los montones de valores que no hemos sabido llevarlos a la práctica para que llegase hasta el último ciudadano. Muy por el contrario, la dirigencia que llevó a cabo todo este planteo se fue alejando cada vez más de la población, al punto tal de que estamos al borde de la ruptura, porque por eso te aparecen emergentes como Milei y Esper puede decir las barbaridades que dice, y la gente dice, oh, qué bien lo que dice este tipo. Estamos retrocediendo desde ese punto de vista, pero yo quiero hacer hincapié que es problema nuestro. Nosotros fuimos los responsables. Por eso te doy el ejemplo que me parece que no hizo el PT en Brasil, y en ningún momento se hicieron cargo de que la población votó a Bolsonaro. Porque no es que la gente lo quería, Bolsonaro, te votaron en contra vos. Y eso requeriría que toda esa dirigencia supuestamente esclarecida se juntara y diga, ¿qué hicimos mal? Y bueno, acá está lo que hicimos mal. Dijimos que íbamos a proteger el Mato Grosso y Lula le pegó para adelante al Mato Grosso, no tuvo problema. Todos ese tipo de cuestiones me parece que deberían ser replanteadas para retomar esa cuestión, es decir, vamos a hacer una autocrítica acerca de qué papel jugamos nosotros y cómo llegamos a convertirnos en zaraza, para que la gente no nos crea y le crean un delirante que te dice hay que hacer venta de órganos, barbaridad de ese tipo. Sí. Y siga teniendo un alto grado de adhesión actualmente. Obviamente que por retroceder, pero no nos fijemos en los emergentes, sino mirémonos con respecto a nosotros de qué hicimos mal. Excelente. Bueno, te agradecemos y la seguimos en cualquier momento, Dino. Con gusto, Mario, con gusto. Siempre para mí es un placer estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo fuerte. Hemos hablado con el doctor Dino Safrani,